El día de hoy vamos a hablar sobre el concierto para violín y orquesta en mi menor del compositor alemán Felix Mendelssohn, quien se llamaba únicamente así hasta sus 7 años, cuando su familia renuncia al judaísmo y bautiza a todos sus hijos como luteranos. Es ahí cuando aprovechan para ponerle sus primeros 2 nombres, que son Jacob Ludwig, y también para ponerle su segundo apellido, el cual compra su tío materno, que es Bartholdy, quedando su nombre completo como Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Hola, soy Verónica y vamos a hablar un poco sobre música. Cuando Mendelssohn fechó el final de esta partitura completa en 1844, no quiso decir en realidad que ya estuviera terminada, puesto que con muchas de sus obras, a pesar de que ya las había fechado, le siguió haciendo modificaciones hasta su fecha de impresión y de publicación. Tuvo un amigo muy cercano, que era el concertino de la orquesta de Gewandhaus de Leipzig, el cual se llamaba Ferdinand David. Él tuvo un papel muy importante para motivarlo y ayudarlo en cuanto a la parte del violín solista. Normalmente un concierto, en este caso del periodo romántico, se divide en 3 partes: un movimiento rápido, uno lento para contrastar y de nuevo otro rápido. Nos vamos a enfocar en el primero, en el cual el solista empieza el famoso tema de este concierto casi inmediatamente, sin ninguna introducción de la orquesta, que era lo que normalmente se hacía. Después de presentar este tema, sigue mucho movimiento en el violín, y al terminar esta etapa llega a una nota muy aguda y fuerte, que marcará la entrada de la orquesta. A continuación, escuchamos la segunda melodía distintiva de este primer movimiento, tocada por la orquesta, y el solista tomará la frase para desarrollarla a través de su virtuosismo. Si continuamos en el movimiento, sentiremos un cambio de sentimiento. La orquesta suena más tranquila, con menos instrumentación y en un volumen muy tenue. Mientras el violín solista hace una nota sostenida, los alientos tocan este nuevo tema. Aquí veremos algo muy interesante por primera vez, que es que Mendelssohn hace que el violinista juegue entre un papel de protagonista y de acompañante, ya que justo en esta parte el violín se funde con la orquesta y termina haciendo el acompañamiento con una nota muy larga. El mayor ejemplo de esto lo vemos en la cadenza de violín, que es un lugar especial, un lugar en donde el solista se puede lucir a sus anchas y puede demostrar todas sus habilidades técnicas, y además toca él solo sin acompañamiento alguno de la orquesta. Al final de la cadenza, el violinista comenzará a hacer arpegios, cada vez más rápido, hasta que la orquesta, en este caso la flauta, el oboe y los violines primeros, se incorporen tocando el tema principal que escuchamos al principio de la obra. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el solista es parte del acompañamiento. No hay como tal un final marcado de la cadenza, sino que ésta se unirá al resto del concierto sin pausa alguna. Cabe destacar que innova muchísimo con esta cadenza,
ya que normalmente esta parte se pone casi al final del primer movimiento, pero él la pone muchísimo antes. En base a los temas melódicos que vimos, vamos a ver que desarrollará un movimiento de aproximadamente 13 minutos de duración. Vamos a encontrarle una lógica a lo que escribió. Primero que nada, hay que recordar que nuestro primer movimiento está construido sobre la escala de mi menor, por lo cual cada vez que Mendelssohn la esté utilizando para desarrollar sus melodías, diremos que está en el primer grado. El movimiento se construye a través de intercambios entre el solista y la orquesta. Es aquí donde escuchamos por primera vez el primer y segundo tema. Después, ¿recuerdan este cambio? Podemos escuchar que es aquí donde la orquesta cambia de carácter a uno más dulce. Y esto es porque ya no estamos sobre la escala de mi menor, sino en algo que llamaremos relativo mayor. Lo cual significa que si antes estábamos en mi menor y contamos 3 notas hacia arriba, encontraremos sol mayor. La diferencia entre menor y mayor es que normalmente el menor expresa emociones y sentimientos como la tristeza, el enojo o un poco más complejas como melancolía. Y el mayor nos servirá para darle vida a melodías alegres y también, como en este caso, expresar un tema conmovedor y esperanzador. Ahora, si seguimos adelante, encontraremos un pasaje cadencial, que es un momento fuerte de la obra en donde suena toda la orquesta al mismo tiempo y tiene un carácter conclusivo. Presta mucha atención en él porque lo volveremos a ver casi al final de nuestro primer movimiento. Cuando continuamos en la obra, escucharemos de nuevo la segunda melodía. Pero esta vez no solo se presenta como al principio, en el primer grado, sino sobre otras escalas cada vez más lejanas. Con esto nos referimos a que, si de nuevo partimos con que estamos en la escala de mi menor, y 3 notas arriba tenemos sol mayor, el compositor se va 4 notas arriba, 5 notas arriba, además de otras combinaciones. A esto le llamamos desarrollo de un tema. Después viene la cadenza del violín, que es el lugar donde luce sus capacidades técnicas, y desde aquí hará un movimiento de retransición, o sea, de regreso a la escala inicial. A ver, vamos a explicar algo súper rápido. Recordemos que teníamos la primera y segunda melodía en el primer grado. Después nos lleva al relativo mayor, en la melodía dulce. Después, igual en su relativo mayor, tenemos lo que es el pasaje cadencial y terminamos con esta cadencia del violín. De aquí en adelante vamos a emprender un proceso de retransición o de regreso y vamos a comenzar con la segunda melodía ya resuelta en primer grado. Después el compositor hace algo divertido que nos presenta de nuevo esta melodía dulce, pero ya no en el relativo mayor ni en el primer grado, sino en el homónimo mayor, lo cual significa que en vez de estar en mi menor vamos a estar en mi mayor. Y después nos presenta de nuevo el primer grado en el pasaje cadencial, para finalizar por fin en la coda de nuevo en el primer grado. Vamos a escuchar esta segunda parte de retransición. Veremos que vuelve a esta segunda melodía, pero en lugar de alejarse a otras escalas, emprende el viaje de regreso, hasta llegar a la escala original de mi menor, o sea, al primer grado. Después entra de nuevo este tema melódico contrastante. Emprende el proceso de retransición y logra llegar al primer grado.
deja por último este pasaje cadencial que habíamos visto que también estaba en el relativo mayor, pero ahora se presenta ya resuelto en el primer grado. Esto nos acercará al final de nuestro primer movimiento, en donde hay una gran aceleración en el tiempo y toca toda la orquesta, además de quedarse siempre ya sobre el primer grado. A esto le llamaremos coda final, que no es más que un fragmento enérgico que enfatiza el final y que da equilibrio al movimiento, pues después de un desarrollo largo, no podía acabarse así como así. Ahora entiendes por qué esta es una de las obras más importantes, más reconocidas y más grabadas a nivel mundial. Es gracias al extraordinario trabajo que hizo este compositor a lo largo de 6 años o más. Y es por eso que perdura esta música hasta nuestros días. Muchas gracias por ver este video. Este fue el análisis del concierto para violín y orquesta en mi menor del compositor Felix Mendelssohn. Bye. El cual es un espacio único y diferente. Esta parte del concierto se presenta al principio. ¡Ay, no es cierto! Es al revés. Por primera vez. ¿Por qué siempre me traba el principio?